La semana pasada, mi querida Brenda, pues una lamentable noticia, y digo lamentable por dos situaciones. Una, porque se trata de un feminicidio. Dos, lamentable porque esto se está convirtiendo en llamaradas de una semana, en donde la ciudadanía se indigna, pero pasa el tiempo y se olvida, mi querida Brenda. Así es. Qué lamentable la muerte de Montserrat Zacatelco, en donde pues le dieron muerte a esta persona. Ya hay un presunto responsable. Así es. Y este fin de semana los familiares, amigos y compañeros de Montserrat, así como organizaciones de rescate animal, se manifestaron en el mausoleo a Ignacio Zaragoza en Los Fuertes en demanda de la justicia para esta joven activista víctima de feminicidio. Ahí tenemos al presunto responsable, y digo presunto responsable porque pues ya ves cómo es la ley aquí en México, en donde todo aquel es presunto hasta que no se le demuestre lo contrario. Así es. Hay que recordar que ella se dedicaba a rescatar perritos, rescatar animalitos. Por eso es que también estas asociaciones se están manifestando en pedir justicia para ella, porque pues sí, desafortunadamente es el feminicidio, el asesinato y la manera en que las matan, Pepe, ¿no? La manera violenta. Sí, la manera tan violenta. Entonces, definitivamente es algo que nos duele a todos o que nos debe de doler a todos como sociedad. Tenemos video, tenemos fotografía de la marcha que se dio este fin de semana en este contexto tan lamentable de este feminicidio de nuestra querida Montserrat. De alguno de los tres órganos de justicia, nosotros hemos optado por una marcha pacífica siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo, tanto municipal como estatal, precisamente porque si vamos a respetar el orden que ellos quieren para esta marcha, entonces esperamos lo mismo en las investigaciones, en la recabación de pruebas y sobre todo en el proceso penal que se lleva a cabo como feminicidio y que se investigue y castigue como tal a los responsables del lamentable fallecimiento de mi prima Montserrat. ¿Podría platicarnos un poco de la actividad de Montse en la asociación? Claro, es aquí el compañero, el dirigente de alguno de los tres órganos de justicia. Muy bien, pues ahí está el caso de Montserrat, la exigencia de los familiares, de los amigos y de las organizaciones. Y aquí es cuando nos preguntamos, mi querida Brenda, cómo se puede caer en las redes de estas mentes criminales que no tienen escrúpulos y que, bueno, se aprovechan de la buena voluntad de personas como Montserrat. Así es. La verdad es que sí, lamentable, y ojalá y bueno, se haga justicia como lo pedimos siempre en todos los casos lamentables de feminicidio, y que evidentemente siempre decimos que ni una más, Pepe, pero seguimos viendo casos. Sí, lamentablemente sí. 10 de la mañana con 14 minutos y sobre este tema me da mucho gusto saludar en la vía telefónica a nuestro querido amigo Héctor Manuel Pérez Cuellar. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Te saluda Brenda y tu servidor Pepe Tomé. Qué gusto saludarnos nuevamente, ya los extrañaba, ya te extrañábamos, mi querido Pepe. Pues lamentable los acontecimientos en materia de seguridad que en el territorio poblano y en el territorio nacional están sucediendo, mi querido Pepe, pero estoy a la orden. Pues muy bien, el tema de la inseguridad pues sigue siendo desafortunadamente el talón de Aquiles de los estados y en específico de un país tan complejo como México, mi querido Héctor. Pues así es, mi querido Pepe. Mira, pues hemos visto en la semana pasada el caso, por ejemplo, de Coatepec de Harinas, donde 13 agentes de la Policía Estatal y de la Policía de la Fiscalía del Estado de México perdieron la vida. Aquí yo quiero hacer un acotamiento en ese sentido. Invariablemente pasan estas masacres que son emboscadas que perpetran las organizaciones criminales. En este caso en específico fue la familia michoacana, o así aparentemente son las pesquisas que se tienen, y
Y aquí lo delicado es que, como hemos escuchado desde años atrás, los elementos salen sin ninguna estrategia, sin ninguna protección que tengan en función de su desempeño que tienen que realizar, de por sí ya difícil, que es el cuidado de todos los ciudadanos. Pero al momento de andar en esas vertientes de las carreteras, por ejemplo, en este caso por donde sucedió estos homicidios, son zonas boscosas, son zonas que deberían de tener un convoy de apoyo de diferente manera, pero resulta que desgraciadamente, Pepe, por la ignorancia o la falta de capacidad de los de los jefes policiales, conducen a que estemos viendo masacres de esta naturaleza. Luego vemos en el sentido en Rincón de Guayabitos, aquí lo lamentable, Pepe, yo puse en mi Face una serie de fotografías y de videos donde hubo un enfrentamiento ahí en Rincón de Guayabitos, en Nayarit, donde se detiene a un miembro del cartel Jalisco Nueva Generación, y en ese caso lo lamentable es escuchar en el video que ciudadanos dicen: esto es una guerra, y seguimos en esa vertiente, Pepe, en este país, donde escuchamos esas frases, y es muy lamentable, porque yo inclusive en la columna que me haces favor de publicar, puse que iban a salir a dar sus estadísticas. Lamentablemente hoy el señor presidente sale y Rosa Isela Ramírez, que es la secretaria de Seguridad Ciudadana, sale a darnos y recetarnos las famosas estadísticas que nos dicen que todo va a la baja, y habla de, por ejemplo, te puedo decir una cifra ahorita que se me viene a la memoria, ¿no? 600 homicidios ya bajaron a 300, y 300 no son muchos, o no son muchos los secuestros con la situación como el feminicidio de lo que acabas de comentar, Pepe, o no es mucho el que estén lastimando 1 o 10 o 20 o 300 o 1000 hogares. Yo digo que la estrategia del señor presidente, yo no soy quien para decirle cómo deben actuar, porque no trabajo para el gobierno, pero sí les digo que lo que están haciendo no está correcto. Además de que, imagínate una señora como Rosa Isela, que mis respetos como dama y respetos como secretaria de Seguridad, pero si no tiene la más mínima idea de lo que son operativos, de lo que es una estructura policial, de lo que es caminar con policías, del carácter de los policías, no está inmersa en lo que es la policía como tal, pues tiene que recurrir a los mandos militares, que son de hecho los que llevan a cabo hoy en día la seguridad pública. Pero sigo insistiendo que basados en una estructura filosófica del Ejército, de la Marina y hoy de una Guardia Nacional que está compuesta por todos los miembros del Ejército. Entonces, Pepe, sí es muy lamentable que estemos viviendo estas circunstancias y que pues encontremos que es muy lamentable la cuestión de la colusión, policías, jueces, magistrados, fiscales, todo este tipo de cosas. Y me quiero a decirte, hasta gobernadores, acabas de tratar el tema de cabeza de vaca de Tamaulipas. Yo tampoco entiendo, y le doy la razón a la doctora, para qué tanta corrupción y para qué tanto hacer dinero, si a fin de cuentas, dirían mis abuelitos, de este mundo llegas sin nada y te vas sin nada. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que el crimen organizado pues le está ganando la batalla al gobierno federal, y pues también hay que decirlo, mi querido Héctor, no es una situación propia de la Cuarta Transformación, es un lastre que se ha venido arrastrando durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, independientemente del partido político que encabece el gobierno federal, ningún gobierno ha sido capaz de controlar al crimen organizado.
Exacto, Pepe. Mira, yo no estoy en contra ni del presidente, al contrario, siento que está haciendo. No, y yo tampoco estoy a favor, y que sí, efectivamente, los partidos de oposición, pues tratan de usar todo lo habido y por haber para publicitar que el que está en el momento gobernando está mal. En su tiempo lo fue el PRI, en su tiempo lo fue el PAN, pero es un problema que se arrastra desde los años 90. Si tú recuerdas, en aquellos entonces tu servidor estaba en lo que se consideraba la delincuencia organizada, que era el asalto bancario, era lo mismo que sucede hoy en día con las organizaciones de narcotráfico, pero la violencia se daba urbana, donde tenían que asaltar los bancos y teníamos que enfrentarnos a ellos en zonas urbanas. Entonces, no ha cambiado el sentido de la violencia, lo que ha cambiado son los sentidos de la oportunidad que la delincuencia tiene y que verdaderamente la autoridad no tiene una prevención. Esta prevención es sujeta al uso de la inteligencia. Tenemos aparatos de inteligencia que en muchos años atrás eran realmente de orgullo y eran publicitados por el exterior como muy eficientes en México. Yo digo, ¿dónde quedó, dónde se perdió ese control que teníamos en México? Yo creo que deben de hacer un alto y vislumbrar las cosas con otra visión y olvidarnos que los abrazos son mejor que los balazos. A los balazos que se escucharon allí en Guayabitos, perdón que te lo diga, no se les puede mandar besos y abrazos, se les tiene que mandar balazos y desgraciadamente, pues hay que decirlo así crudamente, Pepe. Claro, totalmente de acuerdo. Mi querido Héctor, pues como siempre, agradecerte tu atención y sobre todo la disponibilidad que has tenido para con esta casa informativa. No, al contrario, mi Pepe, y pues bienvenido nuevamente. Es importante para estar enterados de tu sabia y puntual forma de dar las noticias. Obviamente, un saludo muy afectuoso a Brenda y que Dios nos cuide mucho. Gracias. Muchas gracias, mi querido Héctor. Pues ya me mandaron a traer de las vacaciones que tenía. ¿Verdad? Muy bien. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Muy bien.